Muy buenas noches. Saludos cordiales a todos los hermanos en Cristo, a toda la familia, a todos los amigos que están en este grupo. Es la medianoche, 15 minutos ya en la madrugada del día domingo. Esta semana vamos a tocar un tema que lo he titulado La desobediencia a Dios. Y vamos a tocar algunas pautas, pero nos vamos a centrar un poquito sobre eh, la conducta del rey Saúl, ¿no? Y vamos a ver el comportamiento de este rey, el comportamiento del pueblo de Israel, pero tener en cuenta, amados hermanos, de que siempre cuando leemos la palabra del Señor, vamos a tener siempre en cuenta la reacción, el proceder, la acción, eh, las decisiones que toma nuestro Padre. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, siempre nuestro horizonte mental siempre se orienta a la conducta de Abraham, de David, de todos ellos, ¿no? Pero a veces pasamos por desapercibido cómo acciona Dios. Para, para aprender y para tener un conocimiento más amplio y comportarnos como hacedores de la palabra del Señor, siempre hay que tomar en cuenta y tomar primordialmente cómo acciona Dios en este tipo de historias. Recordando, hermanos, de que la única fuente de información que nosotros podemos captar para entender la existencia de este mundo, la existencia de nuestras vidas, el motivo por lo que estamos aquí, ¿no? Y la existencia de un proyecto que nos conduce nuestra alma hacia la salvación o la perdición, es en la palabra del Señor. Eh, Vamos a recordar este versículo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, presten atención aquí, para la salvación, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que estamos haciendo ahora, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí, en estos dos versículos, hermanos, nos da a entender que la única fuente de la existencia de vida que nosotros podamos tener, ¿no? Lo podemos encontrar en, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, porque está inspirado. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Eso qué cosa es lo que quiere decir? Que nuestros padres también han sabido las sagradas escrituras. Eso es lo que me ha sucedido a mi persona personalmente, porque mi madre, eh, recuerdo que desde niño me llevaba a la congregación y aún quedándome dormido, ¿no? Siempre escuchaba la palabra del Señor y la palabra del Señor no regresa vacía. Y es motivo de que mis padres han sembrado la palabra del Señor en mi corazón.
y lo que se siembra se cosecha. Si siembras palabra de Dios en el corazón de tus hijos, siempre se va a cosechar palabra de Dios cuando somos grandes. Entonces, si siembras pecado, si siembras costumbres paganas, si siembras groserías en el ambiente de tu hogar, si siembras desobediencia, si siembras vanidad, si siembras soberbia, si siembras otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, entonces nuestros hijos van a hacer lo que han sembrado en sus corazones. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando, lo que más me llama la atención en estos dos versículos es cuando habla de la salvación, ¿no? En la segunda parte del versículo 15 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre insisto en esto, ¿no? Es que la palabra del Señor, hermanos, nos tiene que dar a conocer. Por ese motivo es de que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. No es conocimiento cuando nos persinamos, pasamos por una plaza, miramos una iglesia ahí en la plaza y nos persinamos. Y luego el creer solamente en una conversación, o cuando hay un terremoto, hay un peligro, cuando volamos en avión, decir, ayúdame, Dios mío. Eso no es salvación del alma, hermanos, ¿no? Amigos que no quieren conocer la palabra del Señor, os invito, ¿no?, en leer la palabra del Señor, porque es la única fuente de salvación, para que con ese conocimiento podamos tener un accionar dirigido a inclinar nuestra cerviz, ¿no?, para honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Que nuestra vida, ¿no?, que sea prioridad en nuestra mente, tener prioridad al Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro accionar, en nuestro quehacer de todo el día. Por eso es que la palabra del Señor dice, busca primeramente, o sea, primero, el número 1, primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas vendrán por añadidura. El título de este tema es la desobediencia a Dios, y la desobediencia a Dios es paralelo a la palabra rebelión, hermanos. Tengan en cuenta la palabra rebelión. ¿Qué significa la palabra rebelión? Significa levantamiento contra una autoridad o un gobierno. Esto de aquí es un concepto de la Real Academia Española, ¿no? Levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo, ¿no? ¿Qué nos viene a la cabeza primero sobre esta rebelión? Nos viene a este personaje Lucifer, que fue creado por Dios, uno de los ángeles amados del Señor, ¿no?, hermoso, ¿no?, el ángel más hermoso que podría Dios haber creado en el universo, ¿no?, perfecto en sabiduría. Pero en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, ¿qué cosa es lo que dice? Perfecto eras en tus caminos. ¿Ve? Fíjense, ve. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15. Entonces, podemos decir en dónde nació el pecado. El pecado nació allá, en ese gobierno, en donde, allá, en los espíritus superiores, ¿no?, en ese reino creado por Dios. Todavía nosotros no existíamos, pero ya existía
Lucifer, porque fue creado por Dios, hasta que se halló en ti maldad. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, la maldad, hermanos, el resultado es primero, ¿no?, el enaltecimiento de nuestro pensamiento, ¿no?, de nuestro pensamiento a causa de lo que yo puedo considerar quién soy yo. Mi ego me dice, yo soy superior, yo soy mejor que fulano, que sutano, que mengano. Entonces, cuando yo me considero mejor y tengo una característica de Dios, como dice la palabra del Señor, entonces yo quiero sublevarme en mis acciones y dejo y me olvido, ¿no?, de la orientación que yo puedo crear en mi Creador. Yo me olvido y dejo ese camino de obediencia y voy a crear nuevas leyes en mi mente para enaltecerme a mí mismo. Por eso es que se encontró maldad como resultado en el pensamiento de Lucifer, ¿no? Muy bien. Entonces, la desobediencia, hermanos, es equivalente a rebelión. Y rebelión es levantamiento contra una autoridad. Entonces, en Romanos capítulo 13 nos da el Señor una orden de sometimiento, una orden de obediencia. Ustedes pueden leer, no, el tiempo lo tenemos medido, ¿no? No me puedo pasar de la hora, pero les recomiendo que lean todo el capítulo 13. Solamente les voy a leer el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien. Esto de aquí se le podría interpretar en conceptos paralelos tanto en la parte espiritual y tanto en la parte material. Cuando dice la palabra aquí en el capítulo 13, versículo 1, sométese a toda persona a las autoridades superiores, podría uno entender sobre este sometimiento que nosotros tenemos con nuestras autoridades. Como nada ocurre por si acaso, debemos de entender que toda autoridad que está en nuestras ciudades, que están en nuestros distritos, en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en nuestras regiones, en la nación, están puestas por el Señor. Ahora, vamos a imaginar, por ejemplo, que, o la pregunta sería, si el presidente Pedro Castillo ha sido puesto por Dios, ha sido puesto por nuestro Padre. Claro que ha sido puesto por nuestro Padre. Pero acá viene una cadena de desobediencia. El orden constitucional es la democracia. Tenemos un sistema democrático hace ya 200 años. Y dentro del sistema democrático podemos desenvolver nuestro pensamiento entre obedecer y desobedecer. Entonces, ¿qué pasa? Viene un partido, vamos a utilizar en este sentido porque hablando de política también estamos hablando de las cosas del Señor.
¿no? Muchas veces lo queremos separar, porque inmediatamente cuando se habla de política rechazamos. No, la política, la palabra política es limpia, es gestionar, hacer algo por la nación, la palabra política. Pero como estamos acostumbrados a que en el medio hay robadera, entonces mezclamos, ¿no? Y que a la robadera, a la corrupción, ya le sustituimos con la palabra política. Y eso no puede ser. Entonces, cuando hay robadera, ese señor ya no es político, sino es un ladrón. Entonces, ¿qué pasa? De que esta persona se rebeló, se levantó contra dicho régimen que este sistema sustenta a nuestra nación. Entonces él se revela y viene y trae medidas que no tienen nada que ver con esta constitución. Entonces ahí la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Pues sí es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se ve también en la consecuencia que el pueblo elige negativamente para una persona, y como se dice el dicho, todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, luego más tarde vamos a ver las consecuencias de haber violado ese gobierno, ese sistema. Igual sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros somos hijos de Dios, en este caso también como el ángel Lucifer, el arcángel Lucifer, ¿ya? ¿Qué pasa? Él vivía en un gobierno implantado por Dios, el Creador, en su reino. Y este señor ha querido traer otro sistema, otras leyes, ¿no? Que había creado en el medio de su soberbia, en el medio de su orgullo, ¿no? Comenzó a corrompir su conocimiento por querer ambicionar algo y traer un sistema que no era el sistema de la gloria de Dios. Lo que podemos comparar lo que nos está sucediendo en estos días en este sistema. Entonces ahí viene la consecuencia. ¿Qué cosa es lo que viene la consecuencia? Viene el encarcelamiento, viene la prisión. Lo que sucede en la parte espiritual, viene la perdición del alma. Viene las prisiones oscuras, las prisiones de tormento eternamente. Cuando nosotros nos sublevamos del sistema que Dios puso en su gobierno para que nosotros estemos sometidos. Entonces, cuando estamos en un reino, hermanos, nosotros nos sometemos y tenemos que obedecer a las autoridades. Y si somos hijos de Dios, estamos sometidos en un reino que tenemos que someternos a la autoridad máxima que es nuestro Creador. Por eso es que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso está hablando en lo que es normal. Pero cuando nosotros salimos de ese sistema y queremos implantar otro sistema de rebelión, ya no obedecemos al sistema en que nosotros vivimos. Ya no obedecemos. Entonces el Señor dice, así lo quieres. El pueblo elige, ¿no?, lo que su corazón le manda, no lo que Dios le manda. Entonces dice, así eliges. Ya, entonces yo te voy a poner al candidato que tú has elegido y vas a ver después la consecuencia. ¿Por qué? Porque tú me has desechado.
Muy bien, ahí vamos a ver cómo el pueblo se rebela contra Dios en esta historia que tenemos con el rey Saúl. Pero para eso vamos a hacer un poquito de, de periodos de tiempo en la historia para calcular en qué tiempo fue este acontecimiento del rey Saúl. Nosotros tenemos el periodo de los jueces. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, eh, después que vino eh, ¿cómo podríamos decir? Después que Josué conquistó la tierra prometida, ¿no? Ordenado por el Señor, él fue nombrado el primer juez, ¿no? Que fue antes el general, que después de haber fallecido Moisés, Dios le dio el cargo para que entre a la tierra prometida y entre en guerra con todos los paganos que habían ahí, para que se implante la tierra prometida que el Señor le dio. Muy bien. Y de ahí viene el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces comienza en el año 1400 antes de Cristo y concluye en el año 1050 antes de Cristo. Eso quiere decir un aproximado de 350 años fue el periodo de los jueces. ¿Y quién le gobernaba en ese tiempo? ¿No? ¿Quién le gobernaba en ese tiempo? En ese tiempo era gobernado por Dios, ¿no? Directamente a través de los jueces. En el fondo era exclusivamente gobernado por Dios. Entonces, acá hay un acontecimiento curioso. Mientras que, mientras que en ese tiempo, las naciones que le rodeaban al pueblo hebreo eran naciones paganas. Eso quiere decir que no servían a Dios. Eso quiere decir que tenían otros dioses y que tenían reyes y eran sometidos en pago de tributos, impuestos, sometimiento a veces hasta esclavitud en ese pueblo pagano y adoraban ídolos, ¿no? Adoraban ídolos. Y eso el Señor detesta, la idolatría. Por lo tanto, no era un pueblo elegido por Dios, porque Dios había elegido solamente a un solo pueblo. Entonces, viendo el pueblo hebreo que las naciones de su entorno, de sus fronteras, tenían reyes, van al profeta que era el último juez en el año de 1050 antes de Cristo, y le dicen: Samuel, mira que tus hijos no son obedientes delante de tu Dios. Le dicen, mira, el pueblo de Israel le dice, de tu Dios. Entonces, nómbranos un rey, porque queremos tener un rey igual como tienen las otras naciones. Ustedes van a ver, hermanos, cómo es la acción del ser humano, cómo es la conducta de Dios, cómo es la conducta del hombre. De ahí yo ya siento en la piel, siento en el espíritu, de que el pueblo de Israel miraba en sentido horizontal el tipo de vivencia que tenía el pueblo pagano al mando de sus reyes. Y ellos también querían igual. Y miren lo que dice acá, en Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a leerlo del versículo 4 al 7. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron. Observen ustedes la conducta de estos ancianos. Y vinieron a Ramá, ahí vivía Samuel, el profeta Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, porque tienen todas las naciones, como tienen todas las naciones. Versículo 6, pero no agradó
a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, aquí vean qué cosa es lo que dice nuestro Dios, el Eterno, el Yo Soy, el Yahweh: oye la voz del pueblo de todos los que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Entonces vamos a ver la conducta de este pueblo, ¿no? Que miraba con sus ojos, ¿se acuerdan de Lot? Miraba con sus ojos humanos, pero no miraban espiritualmente. Aquí miraban con sus ojos humanos que Samuel ya había envejecido y que sus hijos, no servían igualmente, ¿no? Así como Samuel, como el padre. Entonces se sentían en un vacío, pero era según la vista humana. Porque ¿quiénes son ellos de calificar la edad de una persona en tanto que Dios no se manifieste? Aquí están ya resolviendo. Tú has envejecido. Tú has envejecido. Y miren ustedes después la actitud de Samuel. ¿No? Tú has envejecido. Y acá lo que más me llama la atención es: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cómo nosotros en nuestras vidas le desechamos a Dios para que Él no reine en nuestras vidas? ¿Qué significa, hermano, reinar? Reinar es como estar cubierto todos los días, estar bajo la autoridad todos los días. Y esa autoridad tiene decretos, tiene ordenanzas, tiene leyes, tiene disposiciones, tiene mandamientos que nosotros, si estamos bajo ese gobierno, tenemos que conocer el pensamiento de Dios, porque Él es el Rey, de Él emanan las leyes. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra. Ahora, miren ustedes, hoy en día, si nosotros estamos cubiertos, aún así, los cristianos, los que decimos que estamos bajo la cubierta de Dios, muchas veces, frecuentemente, salimos de esa cubierta y nos rebelamos contra la voluntad de Dios que está escrito en las Sagradas Escrituras. Lo entendemos mal y sacamos conclusiones de nuestra forma de pensar. Nos rebelamos contra el verdadero sentido de lo que manda hacer la palabra del Señor y hacemos por nuestras propias cuentas. Y cambiamos de rey, cambiamos de autoridad. Entonces, ¿quién reina? ¿No? Le ponemos una corona a nuestro ego, lo agregamos el espíritu de soberbia, de enaltecimiento, lo coronamos y empezamos a sacar nuevas leyes que sale de nuestro egocentrismo, ¿no? Porque se enalteció nuestro corazón, ¿no? Y salimos bajo de la cubierta de ese gobierno que es de Dios y nos sublevamos y nos levantamos contra la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer un análisis en nuestras vidas, un autoanálisis en nuestras vidas, una revisión en nuestro corazón. Que quiere decir esto, una revisión. ¿Qué cosa hay
en la memoria de nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para sacar lo malo que hay en nuestro corazón y dejar un camino limpio para poder caminar en la gracia del Señor. Para estar, ¿no?, en un concepto positivo y agradable delante de los ojos de nuestro Padre. Estar atento, estar vigilando lo que dice su palabra para ser hacedores todos los días de nuestras vidas, hermanos. De que el gobierno del Señor esté desde que nos despertamos, a la hora de comer, a la hora de trabajar, a la hora de salir a cualquier lugar, a la hora de viajar, a la hora de relacionarse con nuestros semejantes. Tenemos que estar siendo hacedores de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, por los frutos te conocerán. Por los frutos te van a conocer quién eres delante de todo el mundo. Entonces aquí estamos viendo por los frutos, estamos viendo la conducta del pueblo de Israel en aquel tiempo. Eso era en el año 1050 antes de Cristo. Miren ustedes, y eso vamos a ver, ¿no? Una vez más, podemos ratificar de que el ser humano puede ser de diferentes naciones. Podemos cambiar de costumbres y de culturas, que sería, por ejemplo, el área de forma, pero en el fondo somos iguales, porque el pecado en toda la humanidad es igual, ¿no? El pecado, porque en el pecado los espíritus en toda la humanidad es igual, ¿no? Espíritu de robo, borrachera, fornicación, adulterio, lascivia y todos los pecados que pueden haber, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí están desechando ser gobernados por el Señor, porque aquí mismo el Señor ya está definiendo, que dice aquí, y dijo Jehová a Samuel, 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, de todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reines sobre ellos. Y el reinado ya tiene que ver, hermanos, con gobierno, ¿no? Gobernación. Estoy desechando de lo que Dios ha estado en mi vida y no quiero saber nada y me retiro. ¿Por qué? Porque estoy viendo la cultura de este pueblo secular, de este pueblo pagano que me entorna, y yo quiero que las costumbres de este pueblo pagano lo asimile y ponga mi vida y todo el día me someto yo a las costumbres de esta sociedad. Entonces no quiero yo saber nada y busco yo a mi manera un evangelio barato, ¿no? Para agradarle a mi carne, pero no obedezco lo que dice la palabra del Señor, lo que dice las leyes que están escritas que orientan a este gobierno. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 17 al 19? ¿Qué pasa aquí? Samuel se va, ¿no? Samuel se va, le reúne al pueblo, después que el Señor le ha dicho lo que hemos acabado de hablar, y le reúne al pueblo, y se va y le comunica los resultados que ha tenido el diálogo con el Señor. Samuel, el profeta, y al mismo tiempo juez. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel,
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Miren cómo les hace recordar el Creador a este pueblo desagradecido. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros, fíjense aquí lo que dice en versículo 19, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Hoy, el día de hoy. ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? Que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, si no pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. ¿Para qué era esta reunión? Bueno, para que designen un rey tal y conforme ellos pidieron. Ah, no quieres que yo sea tu rey. No quieres que yo sea tu Dios. A pesar que yo estoy siempre, todos los días, en tus aflicciones y en tus sufrimientos. ¿No? No reconoces que en todas partes que has estado en peligro, yo te conservé la vida. No reconoces absolutamente nada, ¿no? Porque ya has tenido un poquito de provecho material, has conseguido tus objetivos y cada día que vas adquiriendo un poder adquisitivo material, te vas olvidándote de mí sin reconocer que yo te estoy dándote esto, que yo te estoy dando esta riqueza, que yo te estoy abriendo estas puertas del progreso. Ay, hermanos, esto de aquí es un peligro, porque todo lo que se está hablándose aquí tiene que ver con el destino de nuestras almas. Y que muchos hermanos, ¿no? Eso yo lo puedo dejar para el pueblo impío, para el pueblo pagano. Pero en el pueblo de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué son llamados muchos? Porque en el medio camino han perdido la fe, han perdido la credibilidad de que Dios tiene un proyecto en sus vidas para la salvación de su alma. Y creen que nunca les va a llegar la muerte, que nunca les va a suceder algo. Pero qué feo es, sinceramente, de que se diga, no, al final de mis días, cuando me falte un día por ahí, me voy a arrepentir a Dios. Eso yo no lo puedo juzgar, pero es bien peligroso estar jugando con el proyecto de Dios. Porque prefiero yo servir en las buenas y en las malas, y mucho más servirlo cuando no nos pase nada. Dios está en todo lugar, hermanos. Ahí hay un tema que hice 3 enseñanzas atrás que se llama Berich. Vuélvanlo ustedes a escuchar y vean ustedes y analicen quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando estuve discerniendo este tema, hermanos, de un hermano que es judío y es cristiano a la vez, y explicaba cómo nosotros podemos saber quién es Dios, para que nos saque del concepto que es el barbudito, el anciano que está sentado con su cayado, sentado en un trono, dirigiendo todo este universo. No es así, hermanos. La palabra del Señor dice que Dios está en todo lugar, es omnipresente. ¿Cómo podemos entender eso? Entonces quiere decir que Dios está en nuestro cuerpo. Dios está literalmente en el aire que respiramos, en la lluvia que cae, en el sol que recibimos. Está en todo lugar, hermanos. Es un ser que se extiende en una sábana infinita que tiene inteligencia. Él es un campo que se reproduce solo. Es un campo que tiene inteligencia.
Es un campo que tiene proyectos. ¿Y qué podemos decirle? No le podemos juzgar a ese Dios. No le podemos decir, tú has hecho esto, eso a mí no me gusta, no me agrada. Por algo te hace, por un propósito determinado, para que Él, para que tú le veas el poder y la magnificencia que tú no puedes contra ese único Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es inclinar tu servir, postrarte delante de Él y reconocerle que Él es tu Dios y Él es el Salvador de tu alma. Entonces, lo único que tenemos que hacer bajo nuestro libre albedrío es quitarle todos los atributos de gobierno de nuestro ego, ¿no? De lo que no hizo Lucifer y de lo que contaminó a la tercera parte de los ángeles y el resultado de lo que Dios hizo con ellos. ¿Entienden, hermanos? Entonces, hay que tomar una reflexión de ellos. Y no hay que vivir del pensamiento de lo que dice la gente. Eso personalmente lo tengo bien curado. No me interesa, de 1 a 100, no me interesa absolutamente, así, con todas las palabras, absolutamente el pensamiento de la gente. Si no es positivo y se me hable de las cosas de Dios de forma positiva, todo pensamiento banal no me interesa de lo que puedan pensar algo en contra de mi persona. No me interesa, no me llama absolutamente la atención. Cuando era joven, escondía mi Biblia y lo ponía en un lugar escondido porque tenía vergüenza de dislocarme de mi casa a la iglesia y que los amigos me puedan ver que yo estoy con mi Biblia para que no me digan, oye, evangelista, o me pongan una chapa, como se hizo, un apodo, porque tenía vergüenza. Y la palabra del Señor dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios es el que me ha cambiado, porque ya no soy de lo que yo era antes. Ahora soy una criatura renovada. Ahora soy un templo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es las primicias, las arras, que es el sello que me garantiza que soy hijo de Dios y que vive dentro de mí, literal y espiritualmente. Por eso es que no me avergüenzo, hermanos. No me avergüenzo de la persistencia de estar siempre meditando en el Señor, tener una relación directa sin religiones, sin sectas, ¿no? Sin escuchar prédicas que digan, depende, según Calvino, según Elena G. de White, según el Papa Francisco y sus encíclicas, según Martín Lutero, según Müller, según Smith. No me interesa ese tipo de relaciones con Dios, porque primero tengo que consultarle a un hombre y luego tengo que irme a Dios. No, hermanos. La palabra del Señor, si ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios, tengan una relación directa con el Señor. El único maestro que nos puede orientar a conocer, ¿no?, la palabra, ese reino, y mantenernos sometidos en ese gobierno, es el Espíritu Santo, que es el único maestro. El Espíritu Santo es el único maestro de nuestras vidas hasta el último suspiro que Dios nos puede conceder. Muy bien. Una oportunidad para el pueblo. ¿Qué dice en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 19, del 19 al 25? Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega, miren, el pueblo le dice a Samuel algo ya, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios. A mí lo que me llama la atención es
el posesivo tú Dios. Miren, ¿eh? Es como quien, si es que tenían un pensamiento humano y no tenían un conocimiento así como tenía Samuel, es porque no querían someterse. Tú Dios. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahí están reconociendo, ¿no? Pedir rey para nosotros. Dice aquí, nuestros pecados hemos añadido este mal, o sea, hemos añadido otro pecado. Eso hace entender, hermanos, que cuando nosotros no queremos ser gobernados por nuestro Creador, cometemos otro pecado, y el pecado de rebelión, por causa que nosotros escogemos otros dioses en nuestras vidas. Otros dioses escogemos y no queremos ser gobernados por el Dios que tiene este proyecto único en la existencia humana, que tiene solamente dos caminos: la perdición del alma o la salvación del alma. ¿A dónde nos podemos ir? Cuando perdemos la brújula, hermano, estamos perdidos totalmente. Por eso esta enseñanza, para que el que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, no hagan un evangelio barato en sus vidas, hermanos. No hagan un evangelio de alta sociedad, con sus amiguitos de lujo, ¿no? Porque ¿qué dirá? ¿Qué dirá el fulano, el sutano, el mengano, ¿no? El pituquito, ¿no? El de la alta sociedad. ¿Qué dirá? No tengan vergüenza, hermanos, de la palabra del Señor. Espiritualmente griten a voz en cuello en decir: yo soy hijo, yo soy hija de Dios, y no me avergüenzo. Aunque estén en medio de paganos, de burladores, de escarnecedores, no te avergüences, para que cuando estés delante del Padre, el Padre le va a preguntar al Hijo: Hijo, ¿tú le conoces a este Señor? Y Cristo le va a decir: a ver, no, Padre, yo nunca lo he visto, porque tú le has negado al Señor. Tengan en cuenta, hermanos, practiquen la honestidad y la franqueza y la valentía de enfrentarse a este pueblo pagano, para que nosotros, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿no?, el Señor nos vea y nos califique como valientes, no como cobardes. Y preocuparse por el conocimiento de Dios, porque de esa manera somos conducidos por el camino de la gracia a un buen recaudo final. Yo les arengo, hermanos, porque yo también, hablando la palabra en este momento, yo también me arengo. Y trato que al día siguiente mejorar mi comportamiento delante de Dios. Delante de Dios. Al ser mejor delante de Dios, voy a ser mejor delante de los ojos de los hombres, porque por los frutos me conocerán. Ruega por tus siervos, ¿no? El pueblo de Israel dice: a Jehová tu Dios, para que no muramos. ¿Ve? Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo nuestro corazón, con todo vuestro corazón. Miren acá lo que le dice Samuel: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y aquí lo que está diciendo Samuel, nos está diciendo, hermanos, en el año del 2022. Igualito, no te apartes
No te apartes de Dios. No solamente es creer en Dios, sino en servirle a Dios. ¿Y cómo le sirves? Conociendo su palabra. Si tú nunca abres la palabra del Señor, los frutos de tu forma de expresión te van a conocer de que tú eres una persona neófita. Escoges tú el bienestar de esta vida, primaria, secundaria, universidad, título, maestrado, gastas tu dinero comprando libro tras libro, ¿no? Y tu ego se levanta cuando alguien entra a tu escritorio y atrás es una cadena de libros de derecho, libros. Oh, qué intelectual es. Pero no encuentras en todos esos libros el libro, el libro que te va a salvar tu alma, que es la palabra del Señor. No está, porque has dado prioridad a la vanidad, porque la palabra del Señor dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ser abogado, ser ingeniero, ser médico, ser maestro, ser fiscal, ser juez, ser magistrado, fiscal de la nación, todo es vanidad para Dios. Todo es vanidad. Casarse es vanidad. Crear hijos es vanidad. Todo es vanidad. Pero en el último capítulo del libro de Eclesiastés, si no me equivoco, dice, el fin de todas estas cosas es servir a Dios. El fin de todas estas cosas es servir a Dios. Por eso es que Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas te vendrán por añadidura. Entonces, cuando tú buscas trabajo, es una vanidad. Y buscas trabajo para que compres tu ropa, es una vanidad. Pero si tú le cubres a todas tus acciones, y lo sometes al reino de Dios, entonces las cosas que tú haces van a tener un valor delante de Dios. ¿No? Van a tener un valor delante de Dios. Si tú le das una limosna o le ayudas a una persona para que todo el mundo vea y te digan que tú eres héroe y encima lo filmas y le pasas en el tiki-toki, la gente puede creer que tú eres un héroe. Ahora en moda son héroes. O sea, ya nos hemos olvidado de Miguel Grau, de Francisco Bolognesi, voy a pelear hasta quemar el último cartucho. Ya nos hemos olvidado de esos héroes. Ahora son nuevos héroes, ¿no? Ser héroe es darle ayuda a un pobrecito y filmarlo. Imagínense cómo ha cambiado la cosa. Debiendo eso ser normal, ahora como la maldad está que ha dominado toda una sociedad, ¿no? Ahora el que ayuda a un prójimo es ser héroe porque mayormente ya no hay. Ya no es una cosa normal, es una excepción. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado la mente de la sociedad? A todo lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso está en Romanos capítulo 1. Entonces aquí Samuel hace entender como quien dice, está bien, Dios por su misericordia, aunque pecaron, les va a dar una oportunidad más. Les va a dar una oportunidad más. Y el Señor siempre nos da una oportunidad más. ¿Por qué? Porque el Señor por su misericordia, por el amor a su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénico para que todo aquel en quien Él crea no se pierda. Entonces, mientras que estés con vida, tienes una oportunidad de construir tu arca. Pero no cometas el error de querer construir tu arca cuando falta 2, 3 días para que venga el diluvio universal. Porque no te va a alcanzar para que esa arca de repente has conseguido en agarrar solamente un tablón. Porque has desobedecido. Muy bien. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Yo te escogí
por mi nombre. Por eso es que yo te voy a dar una oportunidad más. Voy a usar mi misericordia. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar a vosotros, por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová. Miren, solamente dice el Señor. Acá Samuel está diciendo al pueblo, solamente temed a Jehová, solamente, y servirle de verdad. ¿Saben qué significa la palabra de verdad? Con todo vuestro corazón, acá dice con todo vuestro pensamiento, limpio, ¿no? Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero, más si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Acá dice, y vuestro rey, ¿a quién ya se está refiriéndose? A Saúl. En este tiempo ya le iban a nombrar rey a Saúl. ¿Por qué? Porque el pueblo ha reclamado, ¿no? Aún así, en su misericordia, le dice, bueno, yo te voy a dar un rey. Como no has querido que yo sea tu rey, yo te voy a dar uno. A pesar que han pecado en eso, Dios le da una oportunidad. A ver, vamos a ver cómo te vas a comportar, el pueblo de Israel. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Miren, ve, este es un libro dictado como que si nos estarían diciendo en nuestra cara las verdades. Muy bien. En el tiempo de Abraham, perdón, en el tiempo de Moisés, en el momento que que habían salido de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, al mando de Moisés, lógico que dirigido por Dios, tenían que tener tenían que cruzar un determinado territorio. Y ahí los amelitas, ¿no? Los amalecitas se llaman. Los amalecitas, ordenado por el rey en ese tiempo de ellos, que se llamaba Emelec, no querían que pase por su territorio. Entonces le comenzaron a hacer guerra al pueblo hebreo para que no pasen, solamente por su maldad. ¿Qué significa amalecitas? Amalek, en hebreo se llama Amalek. En Amalek significa belicoso, pueblo que lame, ¿no? De ahí de la palabra, pueblo que lame, pueblo que ama la pelea y la contienda. Miren ustedes, ¿a dónde nos vamos? Ya nos vamos espiritualmente, ¿a dónde? Pueblo que ama la pelea y la contienda. Es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos de Dios, ¿no? Que tiene Dios para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. Entonces, espiritualmente, hermanos, Amalek significa belicoso. Entonces, cuando nosotros permitimos que viva en nuestro corazón, en el espacio de nuestra vida, un espíritu belicoso, siempre vamos a estar con esa soberbia, siempre vamos a buscar, acompañado de nuestra belicosidad como Lucifer, en crear nuevas leyes, ¿no? Acomodadas para nuestro bienestar carnal, ¿no? Y para que nuestra alma, ya contaminada, se sienta cómodo con relación a Dios. Y eso de ahí se llama prevaricato. ¿Por qué? Porque nos estamos revelando, ¿no? Al orden legal que Dios puso para que nosotros caminemos por ese orden legal, por ese camino que se llama el camino de la gracia. Entonces, si nosotros nos descuidamos, vamos a permitir que entre ese espíritu
Amalek. O sea, toda esta historia que nosotros vemos aquí, hermanos, siempre decimos, está mapeado, porque atrás de esta historia está codificado a un mensaje espiritual para la salvación de nuestra alma. Eso es lo que nosotros tenemos que tener conocimiento de ello. Entonces, este Amalek, hermanos, dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios le hace una promesa y le dice, yo voy a raer, voy a desaparecer esta descendencia, pero no le dice cuándo, no le dice cuándo, porque nosotros sabemos el tiempo nosotros no sabemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios nosotros lo podemos entender por la paciencia que tenemos en nuestra vida, paciencia, porque vamos a esperar el tiempo de Dios y vamos a guardar nuestro tiempo, porque son dos tiempos diferentes. Entonces dice, escribe esto, a Moisés le dice, para memoria en un libro, y di a Josué, o sea, el sucesor, que raeré del todo la memoria de Amalek, y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, aquí yo estoy viendo, hermanos, el pueblo hebreo era hijo escogido de Dios. Todo el pueblo hebreo es espiritualmente como un hijo de Dios. Dios siempre quiere tener hijo. Siempre busca tener hijos que tengan una relación directa. Pero este pueblo, cada rato, cuando alguien ataca a un hijo de Dios, está atacando al gobierno de Dios. Miren ustedes, hermanos, está atacando al gobierno de Dios. Miren aquí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, no le está literalizando, se levantó contra mi pueblo, se levantó contra el pueblo escogido que yo decidí. No está diciendo que chocaron contra el trono, se levantó contra el trono, se rebelaron contra el trono de Jehová, contra el trono de Jehová. Yo siempre digo, si alguien choca con un hijo de Dios, mañana más tarde, ¿no? Por en cuanto está el mar tranquilo con ese Amalek que te está atacándote. Pero la palabra del Señor dice, tú no te vengues, hijo mío, no te vengues. Ha chocado conmigo. Déjame a mí, tú sígueme sirviendo, que mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Espérate. Entonces, cuando algún pagano, alguna persona que no sirve a Dios, te empieza a acosar, te empieza a perturbar tu paz y tu tranquilidad, ¿no? Te empieza a molestar tu tranquilidad y tu paz, cual sean las áreas familiares, amistades, laborales, cualquiera que sea, siempre va a tener un fruto de cosecha negativa. ¿Por qué? Porque sembró una rebelión contra el trono de Dios. Porque tú perteneces a ese trono de Dios. Porque el Espíritu de Dios que pertenece a ese trono han chocado contra Dios. Por eso es que dice, mía es la venganza. O sea, tú no te vengues, tú solamente sírveme, sigue ahí, sírveme. Y muchas veces en mi vida he experimentado, hermanos,
que muchas veces personas que me han atacado injustificadamente, el Señor ha puesto mano contra ellos. Ha puesto mano contra ellos. Que eso a mí no me alegra, bajo ningún punto de vista, porque la palabra del Señor me dice, mía es la venganza, el Señor se va a vengar. Pero el Señor me dice en otro lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otro versículo me dice, ama a tu enemigo. Entonces, yo me encargo de amarle a mi enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué es enemigo? Yo no lucho contra carne y sangre. Yo no lucho contra Mario. No lucho contra Ricardo. No lucho contra Ernesto. Se lucha contra el pecado que esa persona lo está cultivando. ¿No? Se lucha contra el pecado que lo domina. Entonces uno lucha contra ese pecado, pero contra Ernesto, contra María, no se lucha. Al contrario, porque es una creación de Dios, que Dios le ama a esa persona y quiere también que por su libre albedrío esa persona que ahorita se le puede considerar enemigo, también se arrepienta en el Señor y pertenezca y se integre al trono de Dios. Espero que me dejo entender, hermanos. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Entonces, cuando le dice el Señor a Moisés, escribe en este libro, eso ha sido en tiempo de Moisés. Entonces el Señor en su perfección dice, hoy es tiempo de exterminar esta generación de los amalecitas. Y los amalecitas, en el tiempo de Samuel, ya gobernando el rey que el pueblo judío, el pueblo hebreo le había pedido, Señor, nosotros no queremos que ya tú nos gobiernes, sino queremos un rey. Eso ya les he explicado. Entonces ahí el primer rey vendría a ser el rey Saúl, que en sus inicios, ¿no?, lo orientaba el Espíritu de Dios. Ya en 1 Samuel capítulo 5, aquí empieza ya su declave del famoso rey que este pueblo hebreo le había pedido a Dios. Entonces dice, no te preocupes, yo te voy a dar el rey. Pero como nosotros actuamos de libre albedrío, hay reyes que en su trayectoria de gobierno fueron temerosos a Dios. Hay otros que se vanagloriaron, ¿no?, que desobedecieron las leyes de Dios, se olvidaron totalmente de las leyes de los reyes. Y uno de ellos, este Saúl, que en medio camino, ¿no?, empezó su declive. Justamente Dios determina que en el tiempo de este rey Saúl, el primer rey después de jueces, ¿no?, tome la medida y la sanción de desaparecer a esta generación de los amalecitas. Y en ese tiempo ya no era Amelec, ¿no? Por supuesto, han pasado siglos, y en ese tiempo era el rey Agag. El rey Agag, ¿no?, gobernaba al reino de los amalecitas. Bueno, le dice pues en la historia de todo el capítulo 15, que les recomiendo que lean todo el capítulo en casa, a todos los que aman la palabra del Señor, ¿no?, anoten con su cuaderno, ¿no? No que escuchen por un oído y les salga por el otro, porque estamos en tiempos de caos, hermanos. Es necesario captar en lo mejor posible, crear amor al Señor, ¿no? Crear amor al Señor. No es fácil. Amar a Dios en medio del desierto. No es fácil. Ustedes saben qué cosa origina un desierto, y estando nosotros en plena calor, ¿no?, en pleno desierto,
¿no? La sed, el calor, el tormento, los alacranes, las víboras, todo eso es un sentido espiritual. Y amar a Dios siempre va a imbuir un sacrificio en medio de todo esto. Muy bien. Entonces, por medio de Samuel, le dice, bueno, Saúl, vas a ir y vas a matar a todos los soldados. Le vas a matar juntamente con su rey, con Agag. Le vas a matar a sus mujeres. Le vas a matar a todos sus hijos, a todos sus niños. Lo vas a matar a toditos. No vas a traer, no vas a dejar vivo a nadie. Lo vas a raer sobre la tierra. Lo vas a matar a toditos. Vas a matar a todititos sus animales. Todos, porque todo lo que tocó este pueblo está en maldición. No mates, no dejes vivo a nadie. Muy bien. Entonces Dios le manda a Saúl, por medio de Samuel, esta orden. Fíjense ustedes, es una orden de Dios. Entonces, van a la guerra. ¿Qué cosa hace Saúl? Saúl mata a todo el mundo de ese pueblo y le deja vivo a Agag. Y hace una orden, manda una orden por su propio criterio, olvidándose del mandato de Dios, y le deja vivo a todos los animales, justificando de que cuando Samuel se afrenta contra Saúl, le dice, ¿por qué has dejado vivo a Agag y por qué has dejado vivo a todos los animales? Entonces, en su forma de pensar, este rey le dice, bueno, he dejado vivo porque eso nos va a servir para rendir holocausto al Señor en agradecimiento por la batalla, ¿no? Cuando se colocan las piedras, se colocan en el holocausto, se mata el corderito y todo, y lo queman y sale ese humo agradable delante de Dios. Para eso querían. Hermanos, pero si Dios ha dado una orden diferente, si Dios ha dado una orden de matar a todos los animales, ¿cómo esos mismos animales van a servir para rendir holocausto a Él? Cuando para Él ese crecimiento, ese fruto de esos animales era inmundo porque estaba en medio de un pueblo que se había rebelado contra Dios. Entonces todo lo que tocaba a este pueblo era maldición. Por eso es que el Señor le ordena, por causa de que Dios había hecho su promesa, porque este pueblo amalecita, ¿no? Que según los estudios, se presume de que es una rama de la familia de Esaú, hermano de Jacob, llamado también Edom, y Edom significa color rojo. Y se presume de que haya salido de la descendencia de Esaú, del que vendió la primogenitura, ¿no? Y otras de las descendencias de este Edom, de Esaú, viene también a ser la generación de los Herodes, ¿no? De los Herodes. Y estos Herodes también son exterminados en el tiempo de Cristo. Después ya cuando se va, pasaron unos años más y se desapareció toditita la generación de los Herodes por la promesa que el Señor hizo. Y esta promesa de exterminio ya fue en el tiempo de Saúl con los amalecitas. Entonces, bien de rabia, el profeta Samuel se va y le increpa cara a cara, ¿qué cosa lo que has hecho? ¿Por qué has desobedecido al Señor? Esta enseñanza, hermanos,
Nos dice el Señor, sirve la palabra conforme yo lo tengo en la palabra, en mi decreto, en mi mandamiento. Obedece. Entonces, ¿qué hago yo? Saco un poco para mi conveniencia y sirvo aparentemente bien a Dios. Ese era su parecer de este rey. Entonces, todo lo profano, ¿no? Mi tiempo, mi forma de actuar, mi vida toda, que está dedicado para el mundo, de vez en cuando yo le rindo holocausto delante de Dios cuando a mí se me antoje. Cuando el Señor te dice de que el tibio lo vomitará de su boca porque esa actitud lo detesta. Entonces, por un lado obedece y por el otro lado no obedece. Ese es el tibio de hoy en día, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con el Señor, ¿no? De nuestra conducta fría? ¿Por qué dejamos vivo al rey que va a predominar mañana más tarde sobre nuestra vida? ¿Por qué no le has matado a Agat? Entonces él, alegre, como que aparentemente hizo bien delante de Dios, le dice, pues, bueno, todos los corderos, las vacas, todo va a servir para darle gracias a Dios. Vamos a rendirle pleitesía, vamos a hacer holocausto delante de Dios. Esos frutos que ha originado Saúl, ¿le va a agradar a Dios? No le agrada, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos manda a batallar contra el enemigo, no podemos dejar de algo de la batalla para aparentemente rendirle cuentas a Dios cuando Dios te dice, extermina a todos porque ese, lo que te ha quedado es pecado para mí y yo no puedo ver pecado. Entonces tú guardas ese pecado como que aparentemente sería agradable delante de Dios. Y ese es un prevaricato y esa es una bomba de tiempo para nuestras vidas, hermanos. Y eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando usted no conoce la palabra del Señor, cuando usted no quiere conocer la palabra del Señor, cuando usted se aparece, de una vez a las 500 se aparece sirviendo al Señor. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. No es bueno. Ese es un peligro para nuestras vidas. Es un peligro para la salvación de nuestras almas. Y Samuel dijo, Primera de Samuel capítulo 15, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Aquí lean ustedes todo el capítulo 15, 1 Samuel. Aquí les estoy recortando ya cuando le responde Saúl a Samuel. Y Samuel le responde así. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ahí está. Se complace en que uno esté así alabando al Señor, gritando en una congregación, aparentando que estamos haciendo bien, ¿no? En ayunando. ¿Se complace el Señor en ese tipo de sacrificios? ¿No? ¿En qué se complace el Señor? Aquí dice, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Obedece usted la palabra de Jehová? Entonces, cuando usted obedece la palabra de Jehová, entonces puede ser justificado que usted pueda ayunar, hermanos. Porque si usted no obedece la palabra del Señor y se pone a ayunar, ¿no? En ese sacrificio, eso es como haber sobrado los animales para ese holocausto, de lo que hizo Saúl. Y eso no es correcto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿ven? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Y en el obedecer y prestar atención, yo lo puedo poner en el medio. ¿Cuál es el centro? El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos.
sin conocimiento. No es suficiente que usted vaya a calentar asientos en una congregación y que su pastor les vea. Uy, todos los domingos, los días sábados estamos ahí. El pastor les está viendo. No, hermanos. Y el error también de los pastores, ¿no?, es que no convocan en una actividad, en una interacción de servicio a Dios, y solamente el pastor hace todos los papeles, ¿no? Él habla, el resto solamente está mudo y dice amén, amén. No deja que hablen, porque tiene que cumplir un protocolo de terminar el mensaje. Si todo, hermanos, esta reunión es una asamblea, pregunten, que su prédica sea una enseñanza y una prédica a la vez. Y si alguien dice, hermano, no estoy entendiendo, tengan la libertad, vuelva a enseñar el mismo tema. ¿Por qué? Porque el responsable, el anciano que está orientándose, tiene que preocuparse también por la madurez de conocimiento espiritual de su oveja. Entonces, si yo solamente hablo, por lo menos, hermanos, en la congregación, yo le hago hablar, le hago participar al que me oye. Todos tienen que hablar, todos pueden hablar. ¿Alguna duda? ¿Qué entiende usted por esto? Y si yo no sé, yo aprendo y el próximo domingo pues les traigo alguna respuesta. Pero todos tenemos que participar, hermanos. Entonces yo pienso, el hermano, entre comillas, ¿no?, el anciano va madurando, y el feligrés siempre en la leche inexperta. Y eso es una relación negativa entre el anciano y el oidor. Porque de esa manera el Señor no dice para que nosotros podamos enseñar. Y eso es un ejemplo de la congregación de Jerusalén. Ahí era un debate. Ahí había una discusión entre Pablo, entre Pedro, los discípulos. Había contiendas en el sentido de enderezar el servicio de la gracia del Señor, que le había encomendado el Señor a Pablo. Y hay algunos hermanos judíos que le querían mezclar, ¿no?, la costumbre de la ley de Moisés con la gracia de Dios. Muy bien. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23, ¿qué dice? Porque como pecado, miren, aquí es algo delicado, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces yo me pongo a adivinar de lo que pudiera decir el Señor. Por eso es que en un versículo en el Antiguo Testamento, no recuerdo yo la cita, ¿no?, el Señor le dice a los profetas, disculpen, yo les he mandado a ustedes a que digan al pueblo tal y cual cosa. ¿En qué momento? ¿Alguna vez les he dicho yo algo? Y ahí el Señor usa el espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación no tiene nada que ver con la palabra del Señor, hermanos. Por eso es que aquí, miren, aquí me estoy dando cuenta de lo que he leído en ese versículo, no recuerdo ahorita la cita, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque en el momento de rebelarme, yo voy a imponer mis nuevas leyes de mi mente y voy a decir, Dios me ha mandado, Dios dice que hay que hacer esto. En ningún momento el Señor ha dicho eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy entrando en el mundo de la adivinanza. Estoy adivinando. No conozco yo el reino de Dios. Entonces estoy adivinando y me estoy imaginando de lo que puede haber. Y eso hacen muchos líderes, hermanos. Que yo decreto esto que por aquí, ¿no? Que la llave de la prosperidad lo tenemos aquí. Esta semana va a haber victoria. ¿Cómo voy a saber si voy a tener victoria cuando yo estoy disciplinado en las cosas del Señor? Eso de ahí es un prevaricato tremendo, hermanos,
que muchas congregaciones practican, ¿no? Que vas a tener victoria y siempre lo asocian con bendiciones, entre comillas, materiales. ¿Victoria de qué? Nunca escuché yo victorias de la salvación de tu alma. No victorias que va a ingresar tu hijo a la universidad. Victoria que vas a tener un aumento de sueldo, ¿no? Victoria que te vas a curar de tal enfermedad. Y si el Señor no quiere que te cures, ese es, hermanos, pues un prevaricato tremendo. Entonces, esa es una adivinación, espíritu de adivinanza. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, aquí él está afirmando, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. No adores ídolos. Amigo, no tengas estampitas en tu casa, clavados en tu pared, en tu carro, en tu cuello. No tengas los rosaritos por ahí. No seas porfiado, no seas obstinado. No seas obstinado. No seas idólatra. No que por aquí, que es la imagen que yo veo el rostro de Dios ahí, que por aquí, por allá. ¿Cómo tú vas a comparar un pedazo de madera con un pedazo de yeso delante de este berich, de esta grandeza, de esta omnipresencia? No, que se necesita tener eso para yo tener más confianza y de esa manera me dirijo a Dios. No es pues el camino, porque la palabra del Señor dice que no, no es. Dios no necesita ninguna ayuda para que Él esté presente, porque la palabra del Señor dice, yo estoy en todo lugar. Hasta en tu mente sabe Dios de lo que tú estás pensando ahora. ¿Qué necesidad hay de un pedazo de yeso, de un pedazo de metal, para que le transformes en una forma de imagen, en una forma de hombre? Tiene ojos, mas no ve, tiene oídos, mas no escucha, tiene pies, mas no anda, tiene manos, mas no agarra, no toma nada. ¡Qué vergüenza es eso para Dios! Entonces, si eres idólatra, eres obstinado. Dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. No es un camino para Dios. Quita de eso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, hermanos, le está hablando a Saúl. Samuel le está comunicando lo que le dice Dios. Por cuanto tú has desechado, ¿qué dice aquí? La palabra de Jehová. Estamos hablando de las sagradas escrituras. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esta palabra rey, ¿sabe qué me hace, hermano? Me hace recordar que el Señor solamente va a escoger a sus escogidos y en el tribunal de Dios te van a dar un galardón. Y ese único galardón que se ve en el Apocalipsis es la corona. Y la corona sirve para que te pongas en tu cabeza. Y es un símbolo de autoridad. Y la corona es rey. ¿Y para qué sirve la corona? Para gobernar. ¿Qué vas a gobernar? Vas a gobernar reinos y naciones en la próxima vida que el Señor nos va a pasar con un cuerpo incorruptible. ¿Es una utopía? Para mí no. ¿Por qué? Porque eso está enmarcado dentro de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. ¿No crees? Bueno, te estoy avisándote. Si crees, entonces toma en mano este proyecto que es la palabra del Señor, es el Evangelio, son buenas noticias para nuestra vida. Muy bien. Versículo 24 del capítulo 15 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ahí reconoce el hombre, está consciente, ¿eh? Está consciente, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Se dan cuenta? Cuando muchas veces hay acuerdos en la congregación. Hay acuerdos en la congregación. Se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque y usamos nuestro pensamiento, nuestro raciocinio humano,
Pero esas decisiones que nosotros tomamos no tienen nada que ver con la decisión de Dios, porque en su palabra no está la palabra de Dios ahí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque dentro de eso se originan discrepancias, porque no hay, y mucho más cuando tenemos que ver con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿no? ¿Está la palabra del Señor ahí? No está, porque empezamos con divisiones y la división no es de Dios, ¿no? Al contrario, orar por ese hermano, orar y no difamándole, no hablando mal de él, porque también es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Pero estamos acostumbrados a que en las lideranzas se desarrolle todas estas discrepancias y cuando estamos en el altar pregonamos al pueblo la paz, el amor entre nosotros. Estamos en una hipocresía tremenda, hermanos. Entonces estamos desechando la palabra del Señor y estamos poniendo nuestros propios pensamientos. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Fíjense, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, no volveré contigo, porque ya me tienes hasta aquí, porque ya has llenado, ¿no?, de espuma tu vaso. ¿Por qué? Porque eres una persona que constantemente desobedeces a Dios. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dicho y hecho, ¿quién le sucede a Saúl? El rey David. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El rey David le sucede. ¿Y qué pasó cuando él se entera que era el rey David? Le comienza a perseguir humanamente, usa todos sus raciocinio, usa el ejército para que vaya y le maten a David, ¿no? ¿Por qué? Porque David ganaba batallas, ganaba guerras, porque él era el ungido de Dios, ¿no? Él era el futuro rey. Y aún así, David tenía para matarle, pero en la voluntad de Dios, él sabía el temor a Dios. Que cuando una vez le encontró dormido a Saúl en una cueva ahí, persiguiéndole, él solamente le cortó un pedacito de su ropa, de su vestido. Y él dijo que no le puede matar al rey Saúl. ¿Por qué? Porque aunque él sea desobediente, que el Señor se ocupe. ¿Por qué? Porque Dios le ungió para que sea rey. Entonces no le puede tocar porque era un ungido. Que Dios haga lo que quiera de su vida, pero yo no lo voy a tocar. ¿Entienden, hermanos? Esa es una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos calificar nada sobre el destino de otras personas que una vez vimos que fue ungido. Que el Señor tome de su alma y tome la decisión. Nosotros no somos nada para tomar decisiones. Muy bien. ¿Quién cumple con la orden total con la orden total de Dios con respecto a la promesa del exterminio total sobre los amalecitas? El propio Samuel. Y después dijo Samuel, 1 Samuel capítulo 15 versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, o sea, como quien dice, ya pasó la ira, la euforia, ¿no? Iba a sobrevivir Agag, ¿no? Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ¿no? Estaba alegre y estaba pensando que iba a ser libre. Samuel, el que el pueblo dijo, ya has envejecido, ¿se acuerdan? Ya has envejecido. Entonces, ¿qué dice él? Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Entonces lo que no hizo Saúl
El mismo profeta agarró la espada y lo hizo cachanguita, le hizo chifles al cuerpo de Agat. ¿Por qué? Era una señal de un exterminio total, porque era el único amalecita que ya quedaba, porque Dios le había ordenado que corte, que lo extermine y que maten desde el rey hasta la última generación. Y para concluir, hermanos, en el capítulo 15 del versículo 35, este es el versículo más peligroso que he leído en esta enseñanza. Dice, capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 35. Y nunca, miren, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida que ya quedaba ya. Nunca más le vio a Saúl. Entonces, al no verle a Saúl, porque la comunicación de Dios con el rey era por medio del profeta, en aquel tiempo, el hecho mismo que ya nunca más le vio a Saúl, quiere decir que Saúl había perdido totalmente comunicación con Dios. Y el resto del reinado que le quedaba, hacía las cosas por su propia conveniencia, porque Dios le había abandonado. Sobre su alma, no sé ni deseo saber. Es una forma de decir, pero pienso yo de que en su misericordia de Dios haya dispuesto algo positivo para él, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él acaba suicidándose, porque le pide a su escudero que le meta la espada a su cuerpo porque no quería tener vergüenza de ser capturado por el enemigo. Entonces, ¿él qué hace? No me acuerdo si él se hinca con su propia espada o recibe un flechazo del enemigo. Pero muere en esa condición por su desobediencia. Pierde comunicación totalmente con él. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, ¿no? Y, o sea, Samuel siempre orando por él, pedía misericordia al Señor, lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esta palabra arrepentirse en Dios tiene otra connotación. No es un arrepentimiento así como nosotros, ay caramba, como me pesa haberle nombrado, ay, no puedo ni dormir porque estoy arrepentido. No, tiene otra connotación, que en algún momento, alguna vez lo enseñé, pero la memoria me pasa. Muy bien, hermanos. Espero de que esta enseñanza haya sido de edificación para nuestras vidas, para nuestra alma más que todo, y que tomen una decisión. El cristiano frío que sea caliente. El tibio que vuelva a la gracia totalmente de Dios. Y la persona que no conoce a Dios, ¿no? Y que solamente vive de religiones y de sectas, ¿no? Que se despoje, ¿no? Que tome una nueva investidura en tener una relación directa con Dios. Tomen esa decisión, hermanos, y tengan ustedes la seguridad que el Espíritu de Dios es el único maestro que nos enseña. Y de esa manera podemos estar limpios, en línea recta, recibiendo el conocimiento de Dios y no recibir el conocimiento por seres humanos, como si fuese un puente para llegar al conocimiento de Dios. Ese es el error más grande que un cristiano puede cometer. Y una persona que quiere entregarse a Cristo, que no lo haga por religiones, que lo haga limpiamente delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y compartan esta enseñanza, si da bien, a todos sus amigos que tienen en grupos, ¿no? Que amen o que quieran escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y que arrepintiéndose ya una alma, allá los ángeles en la gloria de Dios hacen fiesta. Que Dios les bendiga a todos ustedes hasta la próxima enseñanza. Amén.